Les digo la verdad, esto me hizo enojar y mucho, no es justo lo que hizo YouTube. Les muestro un poco. Nuestro equipo revisó tu contenido y lamentablemente consideramos que infringe la política de contenido perjudicial o peligroso. Por lo tanto, quitamos el siguiente contenido de YouTube. Video. ¿Cómo saber con quién habla por WhatsApp 2023? ¿Con quién chatea mi pareja? Ese video me lo bajaron, gente. Yo estoy de acuerdo, me puse a pensar y está bien porque esto incita a que las personas revisen el teléfono de su pareja, los invadan la privacidad de su pareja y se metan en WhatsApp. Algo así trata el video, mejor dicho, de algo así, que es para ver sobre el almacenamiento en WhatsApp y ahí aparece la persona con la que más intercambia mensajes, nuestra pareja o sea quien sea. Está bien, me parece perfecto que me lo hayan quitado el video. He apelado y ahí nomás me llegó el correo electrónico con que rechazaron mi apelación. Tras revisar el contenido cuidadosamente, confirmamos que infringe nuestra política de contenido perjudicial o peligroso. Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante, pero nuestro trabajo es asegurarnos de que YouTube sea un lugar seguro para todos. Muy bien, me parece perfecto. Yo me puse a pensar y la verdad que sí, tienes razón. Ahora hay un problema. YouTube no mide con la misma vara, digamos, o no sé cómo llamarlo. ¿Por qué esto me hacen a mí cuando en la plataforma hay muchos videos que tratan del mismo tema? Yo no sé si habrá habido gente que denunció mi video, mucha gente que haya denunciado, porque ahí es cuando YouTube se pone a revisar el video para ver qué es lo que está pasando, qué hay de malo con ese video, por qué está recibiendo tantas denuncias. Pero yo no creo que haya sido eso. Para mí es porque el video estaba creciendo mucho, me estaba dando muchas visualizaciones. En cuanto a mi canal se refiere, ¿no? Obviamente no es un canal grande y estaba recibiendo 1000 visualizaciones por día ese video. Pero bueno, ahora voy a tener 1000 visualizaciones menos por día. Miren, ¿cómo saber con quién chatea mi pareja en WhatsApp? A ver. O esta, la primera. ¿Se dan cuenta? Este es un canal grande, miren. Verificada, esa insignia de verificación solo está disponible para los canales que tienen más de 100.000 suscriptores. Miren, 17 millones de visitas. Claro, a YouTube no le conviene sacar ese video porque si no se le va a la gente. Pero a mí me lo tiraron. Aquí hay otro, miren, de un canal grande también. Pero a YouTube no le importa. Quería decirles esto porque YouTube siempre dice que trata tanto a los canales grandes o a los youtubers grandes y a los youtubers chicos de igual manera, y no es así, no es así. Yo esto lo vengo verificando desde hace mucho ya. A YouTube sí le importa la cantidad de suscriptores, sí le importa. Y después dicen que no, que son imparciales, que esto, que aquello. Eso es mentira, gente. Bueno, eso era todo lo que les quería decir, informarles. Así que no le crean a nadie que diga que YouTube nos trata a todos de igual manera, porque no es así. Miren. Aquí hay otro, miren. Un canal con más de 100.000 suscriptores, debe ser que tiene millones. Pero como yo tengo 17.800 suscriptores, creo, más o menos por ahí, me lo tiraron, no importa, ya está. ¿Qué se va a hacer? Cuídense mucho. Chao.